gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos da la iglesia, el pastor Miguel Ángel, que no se encuentra hoy con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos dan de servir. La iglesia a través del tiempo ha tenido muchos enemigos, la iglesia ha sufrido mucho. Recuerden nuestro Señor crucificado, aunque resucitó, pero después tuvimos una historia bañada de sangre, las cruzadas, los reformados fueron quemados vivos por su fe. Aún hoy sufre la iglesia. La iglesia ha tenido muchos enemigos, pero yo creo que el peor enemigo que ha tenido la iglesia no viene de afuera, viene de adentro. Hoy vamos a hablar de una iglesia que estaba situada en una ciudad llamada Corinto, que tenía tantos problemas, y uno de ellos era divisiones que tenía dentro del cuerpo. Hoy vamos a hablar de ese mal que tanto daño le hace a la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana una vez más. Señor, tú sabes con cuánto temor y temblor ocupamos este lugar. Padre, permite que, Señor amado, tu palabra llegue a los corazones de nosotros y vaya y haga para lo cual tú la has enviado, Señor, porque a ti nunca regresa vacía. En tus manos dejamos el culto, a ti, solo a ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1 y verso 10. Dice la Biblia: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir. ¿Dónde estaba la iglesia de Corinto? Bueno, en una ciudad llamada Corinto. Pero ¿qué tenía de específico este lugar? La ciudad de Corinto tenía un templo. Ese templo lo habían edificado para la diosa griega o romana, depende del nombre, llamada Afrodita o Venus, según el nombre que le daban. En ella había miles de sacerdotisas sirviendo en una adoración inmoral, puesto que ellas no eran sacerdotisas, eran prostitutas que tenían el oficio ahí en el templo. Pero ¿qué sucede? En medio de esta ciudad, que se parece a Orlando, en medio de la misma había una iglesia, y la iglesia se había corrompido hasta tal punto que practicaba casi lo mismo que sucedía en aquella ciudad inmoral llena de gentiles y paganos. Casi lo mismo. Imagínese usted que usted está hablando ahora con un miembro de la iglesia de Corinto. Sabemos que por ahí siempre decimos, no hay iglesia perfecta. Y desgraciadamente usamos esto para justificar nuestros pecados. Imagínese que usted está hablando con alguien de ahí de Corinto y de pronto esa persona le dice, ahí yo estoy en Corinto, la iglesia que hay ahí, que Pablo fundó la iglesia de nosotros. Y usted le dice, bueno, ¿y qué creen en la iglesia ustedes? ¿Cómo les va? Y él le dice, mira, hay un problemita en la iglesia, hay hermanos divididos, que uno dice que son de Pablo y el otro del otro. Tenemos ese problema en la iglesia, pero la iglesia no es perfecta. Y de pronto usted le dice, wow, pero qué bien, pero bueno, menos mal que eso es lo único que hay en la iglesia. Y dice, no, hay otro problemita. Hay un hermano practicando una inmoralidad sexual, tiene relaciones con la esposa del padre. Y tú dices, bueno, sí, tienen un problema serio ahí ustedes, pero bueno, tienen que tratar eso. Y él le dice, no, pero no es lo único. No es lo único, hay otro problemita, y es que en la cena hay hermanos que se emborrachan con el vino y otros le dan a la gula, comen mucho del pan. Y ya tú empiezas a asombrarte. Y dice, bueno, en realidad sí, tienen problemas ustedes en la iglesia. Y él le dice, no, hay más. Hay hermanos que tienen problemas entre ellos y en vez de solucionarlo orando en la iglesia, van a los tribunales, a los bufetes colectivos en la calle, a que se lo solucionen allí. Ya tú empiezas a pensar, bueno, y eso es una iglesia. Y tú dices, bueno, pero eso es lo único. Él dice, no, hay otra cosa también. Ven acá, en la iglesia ustedes creen en la resurrección, porque la de nosotros creemos que eso es una fábula. Ya tú te pones ya más preocupado, ¿verdad? Todo esto que usted ha escuchado sucedía en la iglesia de Corinto. Sí, todo esto, había divisiones, había inmoralidad sexual hasta tal manera que Pablo le dice a los corintios, hay un problema moral entre ustedes que no se nombra, una fornicación tan escandalosa que ni entre los gentiles se nombra, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Como si fuera poco, sí,
tomaban la cena, que es el recordatorio de la muerte de Cristo por sus pecados, para emborracharse y comer. Como si fuera poco, no creían muchos de ellos en la resurrección. Y por eso Pablo, el capítulo 15 de Corintios, lo dedica totalmente a la resurrección. Ahora, como que eran una iglesia, tenían algo positivo, tienen que tener algo positivo. Ellos tenían dones. Ellos tenían muchos dones. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer del 5 al 7, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice, ustedes tienen todos los dones. Son una iglesia y por eso están llenos de dones, porque los dones los da el Espíritu Santo. Ahora miren, en esta epístola a los Corintios hay un capítulo que todo el mundo conoce, incluso los inconversos. El capítulo 13, la preeminencia del amor. Ahí habla todo acerca del amor. Pablo dice al final que el amor es el que permanece. Y dice que está por encima de todo. Dice Pablo, si tuviera todos los dones, pero no tengo amor, nada tengo. Ahora, si tú ves el capítulo 12 y el capítulo 14 de Corintios, habla de los dones. Y en el medio de esos dos capítulos, Pablo está hablando del amor. Pablo le está diciendo a la iglesia, mira, si ustedes tienen todos los dones del mundo, si el Espíritu Santo los ha enriquecido con esos dones, pero ustedes lo están usando para gloriarse entre ustedes y para dividirse y para pensar que alguien es más que otro, ¿sabe qué? El amor es preeminente. El amor está por encima de todas esas cosas, porque el amor es el primero y más grande de todos los dones. Le está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Dice Marcos capítulo 3, verso 25, que una casa dividida contra sí mismo, ¿qué sucede? No puede prevalecer. La unidad es fortaleza, la división es debilidad. Ustedes saben que en la selva hay un animal que dicen que es el rey, el león. Pero, sin embargo, el león le tiene miedo, ¿saben a qué? A los elefantes. Los elefantes tienen una característica, ellos siempre andan juntos. Y si es difícil ir contra uno, mucho más difícil ir contra un bando de elefantes. Una manada de elefantes es invencible. Pero se cuenta que este león, que era muy inteligente, dijo, no, yo me voy a comer esos elefantes. ¿Saben qué hizo? Él ideó un plan sencillo. Fue al primer elefante y le dijo, oye, elefante, ven acá. ¿Tú sabes lo que dice aquel elefante de ti? No, él dice esto y esto y esto. Y ahí lo dejó y fue para el otro elefante. Le dijo, oye, ven acá, elefantico, ven acá. Tú no sabes lo que ha estado hablando aquel de ti. No sé. Pero yo te voy a decir. No por nada, pero bueno, para que tú estés prevenido. Y así fue uno por uno. Y llegó el día. Y él dijo, hoy yo me doy el banquete. Y le fue para encima al primer elefante. Cuando se lo estaba comiendo, ¿qué dijeron los otros? No, sí, lo que él ha hablado de mí. Y ahí lo dejaron. Y después cuando el león terminó, fue para el otro elefante. ¿Y qué hizo el otro? Lo mismo. No. Déjenlo. Sí, en definitiva, mira el hermanito todo lo que ha dicho de mí. Y acabó con una manada de elefantes. Y aunque esto es un cuento y es una fábula, nos ilustra algo interesante. Cuando está unido el cuerpo de Cristo, está fuerte. No hay nada que pueda venir contra él. Nada. Y el diablo lo sabe. Y por eso comienza por dentro. Si usted lee la epístola a los Corintios, va a encontrarse una cantidad de problemas escandalosos que tenía esta iglesia. Pero el primer problema de que habla Pablo eran las divisiones que había dentro del cuerpo de Cristo. Las divisiones que habían dentro de la iglesia. No es casual que Pablo comience hablando de ese problema. Yo creo que si empezó por ese, es porque es la causa de todos los demás. Porque cuando una iglesia está débil y está dividida, ahí entra cualquier pecado, ahí entra cualquier herejía y cualquier doctrina rara que no tiene que entrar. Es como un cuerpo que no se alimenta, está débil, se va a enfermar. Y se va a enfermar de cuanta enfermedad haya. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. ¿Qué habla la Biblia acerca de las divisiones? Vamos a ir a Judas, la epístola de Judas, versos de 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo,
Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu de Dios. La Biblia dice que los que causan divisiones no tienen el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 16 y verso 17 leemos: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ahora, ¿qué sucede con Corintios? El problema de la iglesia de Corinto no era doctrinal. Parece ser que era del carácter, de la personalidad de las personas de esta iglesia. Vamos a leer algo interesante. En la primera epístola a los Corintios y aparece en el mismo primer verso. ¿Quién escribe esta carta? Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo primero que aparece en esta carta es el autor. ¿Y quién es el apóstol? De hecho, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, se narra cómo surgió la iglesia de Corinto. Fue Pablo quien la fundó. Pablo fue quien hizo esta iglesia. Y dice la Biblia que él ahora le escribe a ellos y le dice: yo, Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, le está diciendo: yo tengo la autoridad de escribirle y decirle lo que les voy a decir. Ahora vamos al verso 10. ¿Cómo comienza este verso? ¿Qué dice ahí? Os ruego. El apóstol, que tenía toda autoridad, tenía un ejemplo de humildad tan grande que ahora le está diciendo a la iglesia: mire, les ruego, por favor, les pido. Pablo no abusa de la autoridad que tenía como apóstol, sino más bien da un ejemplo, como que Dios me llamó, y como que Dios me llamó a ser apóstol de Jesucristo por su propia voluntad. Yo les estoy rogando, por favor, que no haya divisiones entre ustedes. Pero no solo esto, vamos a ver ahora que Pablo le está pidiendo ¿qué? A la iglesia de Corinto. Miren lo que les pide. Le dice: hablen todos una misma cosa, no haya divisiones, estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pregunto, ¿parece esto algo posible? Fíjense que decimos, donde hay un ser humano hay imperfección, donde hay dos veces imperfecciones, donde hay tres, es un chisme y un escándalo. Pablo, el que dijo cuando le escribió a los Romanos que no hay justo ni a un uno, que todos somos pecadores, que nuestro ser está corrompido por el pecado, le está pidiendo ahora a una iglesia que estén perfectamente unidos y hasta en una misma mente. ¿Qué fue lo que quiso decir Pablo cuando dijo esto? ¿Realmente estaba diciendo que todos tenemos que pensar igual, hablar igual? No, no era eso lo que implicaba Pablo. ¿Qué quiere decir perfectamente unidos? Sacamos esta frase del griego y la palabra quiere decir reparar, ajustar, remendar o unir. Eso es la palabra de donde se sacó perfectamente unidos. Barclay dice que la palabra también es un término médico usado para soldar huesos que se han fracturado o articulaciones que se han dislocado, y propiamente significa curarse. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, tienen que arreglar esa desunión que hay entre sus miembros. La palabra antigua para divisiones es la misma que usamos hoy en español para cisma. Es la misma palabra y también quiere decir romper o rasgar. Pablo estaba diciendo que paren de rasgarse unos a otros, rompiendo así el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿en qué consistía esta división que tenían ellos? Bueno, ellos decían, unos somos de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. ¿Por qué de Pablo? Algunos decían, estábamos siguiendo las pisadas del hombre que fundó esta iglesia, del apóstol Pablo. Nosotros somos los que estamos bien con Dios. Pero había otro grupo que decía, no. Nosotros estamos siguiendo las pisadas de Apolos. Miren, la Biblia dice que Apolo era una persona muy elocuente, poderoso en palabra. Así que algunos decían, estamos siguiendo al hombre de grandes poderes y gran poder espiritual, un hombre impresionante. Nosotros somos los que estamos bien con Dios. Y había otro grupo que decía, no, nosotros estamos con Cefas, Pedro. Cefas es Pedro. Estamos siguiendo las pisadas del hombre que es el primero de todos los apóstoles y a quien Jesús le dio la llave del reino. Nosotros somos los que estamos bien con Dios.
Y había otro grupo que decía, no, ustedes son una partida de carnales, nosotros somos los que estamos bien con Dios porque estamos siguiendo las pisadas de Cristo. Hay quien piensa que no eran, que estos nombres que Pablo dice, no era que realmente había grupos de Pablo, Apolo y Cefa, pero sí que estaban divididos siguiendo líderes. Siguiendo líderes. Mi hermano, Dios estableció la iglesia local. Dios estableció la iglesia local. La iglesia local es una iglesia como esta, que no tiene que ser igual a otra. Tiene su individualidad y Dios se goza con eso. Y Dios nos ha dado líderes, pero no para que los adoremos y veneremos. Ahora, Pablo le comenta lo siguiente, capítulo 1, verso 2. ¿A quién le escribe Pablo la carta? Cuando usted lee todas estas divisiones y todas estas cosas, dice, pero oígame, ¿qué era lo que había allí? Pablo dice en el verso 2, que le escribía a la iglesia que está en Corinto. ¿A quiénes? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Pablo le está escribiendo a cristianos. Pablo le está diciendo, miren, ustedes han sido llamados a ser santificados. ¿Qué cosa es santo? Santo es una persona apartada, apartada por y apartada para. Un santo es una persona que Dios apartó para sí, de manera tal que ya tú no eres tuyo, tú eres de Cristo. Tú le perteneces a Dios, tú eres posesión de Dios. Ni siquiera te posees a ti mismo. Pero qué bueno, qué maravillosa verdad saber que le pertenecemos al Señor, que le pertenecemos a Dios y a nadie más. Y Él nos ha rescatado de las manos del enemigo. Nos sacó de allí. Ahora, Pablo le está hablando a personas cristianas santificadas. Sin embargo, en el capítulo 3 de 1 Corintios y en el verso 3 y 4, Pablo dice, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Cuántas veces aparece la palabra carnales en 2 versículos? 3 veces. ¿Qué quiere decir la palabra carnal? A veces decimos, bueno, es un cristiano que no anda conforme a la voluntad de Dios. Miren, en la escuela dominical hoy hablábamos esto. Nosotros nos gozamos en decir, somos cristianos, perfecto. ¿Cuándo por primera vez a nosotros se nos llamó cristianos? Dice la Biblia en el libro de Hechos que fue en Antioquía y fue para burlarse de nosotros. Pero cuando no nos decían cristianos, ¿qué éramos nosotros? Discípulos. Usted sabe lo que es un discípulo. O sea, más que cristiano, tú eres un discípulo de Cristo. Tú eres un doble de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos reflejar con nuestra manera de vivir. Por eso decir soy cristiano es mucho más allá que pertenecer a una iglesia, que confesar una fe determinada, es mucho más que eso. Pero Pablo le dice, miren, yo no le estoy hablando a ustedes como cristianos, sino como carnales. Y ahora yo les voy a decir esta palabra que aparece 3 veces en 2 versículos. La palabra carnal en griego que se ha usado aquí, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir pertinente a la carne, corporalmente temporal y por implicación animal y también irregenerado. Una persona no regenerada es una persona inconversa, es alguien que no ha nacido de nuevo. Pablo le está diciendo, sí, ustedes han sido llamados a ser apartados y a ser santificados, pero ustedes se comportan como inconversos. Ustedes están teniendo un comportamiento como una persona no regenerada, como alguien que no tiene el Espíritu de Dios. No puede haber un cristiano sin el Espíritu Santo. No puede, no es posible eso. Por tanto y demás, Pablo le está diciendo, ¿dónde está su conversión? ¿Qué pasa? ¿Por qué se portan como animales irracionales y personas no regeneradas? Y Pablo entonces, en 1 Corintios capítulo 1 y verso 13, hace 3 preguntas. Pero estas 3 preguntas en realidad no son preguntas, son respuestas negativas. Pablo dice, ¿está dividido Cristo? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? O sea que Pablo le está diciendo, ni Cristo está dividido, ni fui yo que murió por ustedes, ni ustedes han sido bautizados en mi nombre.
De hecho, Pablo le dice, gracias a Dios no bauticé a muchos de ustedes. Miren, hermanos, si el bautismo salvara, Pablo no dijera esto. Y Pablo dijo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Así que el bautismo no puede salvar. Pero Pablo está diciendo con estas tres preguntas, hey, ustedes no se han dado cuenta que esto no se trata de mí, ni de Apolos, ni de ningún líder. Esto se trata de ustedes y Dios. Se trata de Cristo. Se trata de Él. Él fue el que murió por nosotros. Y Él no está dividido. Pablo termina este capítulo, mis hermanos, refiriéndose a la sabiduría. No es casual. Dice el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y había dicho en el verso 17, no me envió Cristo a bautizar, sino a ¿qué? A predicar el evangelio. ¿Cómo? Dice Pablo, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo está diciendo, si predicar fuera una cuestión de sabiduría humana, la cruz es por gusto. Pablo está diciendo eso. Pablo ahora, después de hablar de las divisiones que habían en Corintios, está hablando de la cruz de Cristo y está hablando de la vana que es la sabiduría humana. ¿Por qué Pablo está haciendo esto? Porque Pablo está ya dándole a los corintios la solución del problema. ¿Cuál es la solución del problema? La cruz de Cristo. La solución de todo problema es la cruz de Cristo. Mi hermano, Pablo está diciendo, miren, yo compartí con ustedes el evangelio, pero no lo hice porque yo sea sabio. Lo hice en el poder del Espíritu Santo. Porque compartir el evangelio no es darle conocimiento a nadie. Es hacerlo en el poder del Espíritu, es que la gente cambie su vida. Hablar de Cristo no es tener conocimiento, no es ser más sabio que nadie. Hablar de Cristo es haber tenido una relación personal con Él. Y debido a esa relación personal, que emane de nosotros un conocimiento relacional. No es conocimiento en cuanto a una materia, no es un conocimiento teológico o doctrinal, es sencillamente una relación personal con Cristo. Y que esa relación personal que tenemos con Él nos ayude a que otros también tengan la misma relación. No puede ser que usted predique el evangelio y la gente siga viviendo la vida que quiere. ¿Por qué no puede ser? Porque usted lo ha de predicar en el poder del Espíritu Santo, no en el suyo propio. Por eso, cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro, que las hermanas le dijeron, si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado, Él dice, no, Él va a resucitar. ¿Y qué le dicen las hermanas? Sí, sabemos que Él va a resucitar en el día postrero. Porque había una doctrina que hablaba de la resurrección. Pero Jesús, ¿qué le dice? No se trata de la doctrina, se trata de mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él está diciendo, no se trata de tener conocimiento, se trata de tener una relación conmigo. Cuando mi hijo tenía 7 añitos, él me hizo esta pregunta. Papi, ¿qué quiere decir? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no tenía tiempo de ir a buscar un comentario bíblico. Primero no lo tenía. En Cuba no había ni Biblia. Había que estar buscando una que estuviera usada. ¿Qué va a haber un comentario? Yo no tenía tiempo de ir a estudiar. Pero sí podía decirle lo único que se me ocurrió. Mi hijo, que es una relación con Dios. No es tener conocimiento acerca de Dios. Eso no es el evangelio. El evangelio es una experiencia vívida, una experiencia personal de salvación con Jesucristo. Que aunque muchos no tengamos quizás, no sé, la posibilidad de agarrar y coger un texto y desmenuzarlo, sí tenemos una relación con Él. Sí tenemos una relación con Cristo, una relación de salvación. Y que esa relación nos lleva a llegar a otros y hablarle de Jesucristo. Hablarle del Dios que nos ha salvado. Cuando tú te veas frente a alguien y tú te veas incapacitado o imposibilitado de citarle una retahíla de textos bíblicos a la persona, hay algo que sí puedes hacer. Cuéntale tu experiencia. Cuéntale cómo Cristo cambió tu vida. Contra eso no hay nada. Y hazlo en el poder del Espíritu Santo, dependiendo de Dios. Amados hermanos, la solución del problema, ¿cuál era? Cristo. Vamos a ir ahí a 1 Corintios capítulo 2 y verso 2. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿cómo? Crucificado. Pablo dijo, miren, ya está bueno. Es demasiado lo que me han contado.
Vinieron los de Cloé a decirme, y ahora también los que no son ni de Cloé, ya es demasiado lo que he escuchado de ustedes. No quiero saber otra cosa que no sea a Cristo, pero crucificado. ¿Por qué a Cristo crucificado? ¿Por qué? Miren, hermanos, no puede haber diferencias irreconciliables en el cuerpo de personas que han sido regeneradas por la sangre de Cristo. No, es imposible. No la puede haber. Porque el amor de Dios, mis amados hermanos, nos lleva a perdonar y ser perdonados. Nos lleva a dar lo mismo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Nosotros hemos sido crucificados con Él, de manera que ahora Él vive en nosotros. No puede haber, no es posible que haya diferencias irreconciliables en el cuerpo de Cristo. Cuando eso pasa, yo me atrevo a decir que hay alguien que no ha tenido encuentro con Jesús. Así con toda responsabilidad. Ahora, vamos a ver por qué a Cristo crucificado. Número 1, porque en la cruz de Cristo están crucificados nuestros deseos pecaminosos y los deseos de la carne. En la cruz está crucificado nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Y hemos ahí tenido victoria sobre ello. Vamos a ir a Gálatas. Amados hermanos, Gálatas capítulo 5 y verso 24. Porque los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. La Biblia dice que en la cruz, ahí hemos crucificado nuestras pasiones, nuestros deseos pecaminosos. Y dentro de esos deseos pecaminosos está el orgullo, está la arrogancia, está el deseo de sobresalir. Todo eso está crucificado ahí en la cruz con Cristo. Recuerden, en la cruz Cristo llevó y cargó consigo ¿qué? Todos nuestros pecados, la culpa por nuestros pecados, Él la llevó en la cruz. De forma tal que ahora nosotros no vivamos conforme a los deseos de la carne. La carne está crucificada con Cristo. O así se supone que sea. Lucas capítulo 9, verso 23. Todos conocemos este verso. Jesús dijo que quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. ¿Tome qué? Su cruz. Y sígame. ¿Qué está diciendo Jesús? El que siga en pos de mí tiene que dejar atrás ese orgullo, esa arrogancia. Tiene que dejar atrás todo eso. Porque todo eso ha sido crucificado con Él. Ahora, usted me puede decir, mire, hermano, sí, todo eso lo entendemos, pero es que estamos en la carne. Esa es otra excusa que escuchamos muchas veces. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 10 y verso 3, y veamos esta verdad tan fuerte que aparece en la palabra de Dios. 2 Corintios, capítulo 10 y verso 3, dice, para aquellos que dicen, bueno, pero andamos en la carne, así que bueno, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo compara cuando dice no militamos y cuando habla de las armas de nuestra milicia a un cristiano ¿con qué? Con un soldado. Y Pablo está diciendo la lucha que tenemos no la ganamos por nuestra carne, la ganamos por Él, por la gracia de Él y en el Espíritu Santo. Por eso Él dice, sí, andamos en la carne, pero no peleamos en la carne, sino en el Espíritu. Andamos en el Espíritu. Vamos a ir a un pasaje. Vamos a ver un pasaje que muchos de nosotros conocemos. Vamos a ir a Romanos capítulo 8 y verso 1. Y vamos a leer un verso en dos partes. Porque este verso a veces lo citamos a medias. Por Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nosotros usamos este verso y es una verdad bíblica. No hay condenación para los que andan en Cristo. Pero ¿qué sucede? Aquí hay una coma. Y después de la coma el verso sigue. ¿Y qué dice la otra parte? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que la Biblia lo que nos está diciendo en Romanos 8:1 es lo siguiente. Los que andan en Cristo son los que andan conforme al Espíritu. Para ellos no hay condenación. O sea que no hay condenación para los que están en Cristo, pero ¿quiénes son los que están en Cristo? Los que no andan conforme a la carne. En la cruz la carne fue crucificada. Todos nuestros deseos pecaminosos fueron llevados en el madero. Cristo los cargó consigo. Él derramó su sangre. Él murió para que todos esos pecados fuesen expiados. Él tomó nuestro lugar. Él se hizo pecado por nosotros. La carne está crucificada allí.
para aquellos que han nacido de nuevo. Ahora, número 2, ¿por qué un Cristo crucificado? Miren, mis hermanos, a un Cristo crucificado, porque no se trata solamente de la muerte, sino la clase de muerte que sufrió Cristo. No se trata solamente de que murió en una cruz, sino de la forma en que murió. Jesús no solamente murió en la cruz, sino que murió en la cruz de una forma humillante. Jesús fue humillado en la cruz. Por eso Pablo le dice, yo no quiero saber otra cosa que no sea Cristo. Y el Cristo que fue tan humilde que se despojó a sí mismo para morir en una cruz, ¿quiénes son ustedes para vanagloriarse en ustedes mismos? En la cruz todo eso se llevó. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 2, y versos del 5 al 8. La Biblia dice esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y ahora miren lo que dice la última parte del verso: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que está especificando no solo que murió, sino que murió en una cruz. Las personas que morían en una cruz morían de forma tortuosa, eran torturados hasta la muerte y eran los criminales que merecían esa muerte. O sea que nuestro Salvador murió de una forma humillante. No solo fueron los clavos en las manos, no solo el dolor de las espinas o de los pies o de su costado traspasado, fue también la humillación de morir como un criminal, aquel que pusieron en duda su oficio. Amados hermanos, se burlaron de él en la cruz. Y Cristo no solo sufrió dolor físico, sino emocional, hasta el punto del abandono del Padre. Su muerte fue lenta. No solo que fue lenta, sino fue tortuosa y humillante, reservada para criminales. ¿Qué ridiculizaron a Cristo en la cruz? Hermano, ridiculizaron su oficio de profeta. Fíjense que lo golpeaban y le decían, profetízanos. ¿Quién fue el que te golpeó? Lo ridiculizaron como profeta, pero no solo como eso, sino también como rey. Dice que el cartel decía, este es el rey de los judíos. Él es rey, él es profeta, él es nuestro Salvador, él es el Señor. Pero en la cruz no solo sufrió una muerte horripilante, sino humillante. Pablo le está diciendo a los corintios, no quiero saber otra cosa entre ustedes que no sea Cristo en una cruz, muriendo de una forma humilde, despojándose, siendo el propio Dios, para que ahora ustedes tengan divisiones porque creen que son alguien y porque creen que son de Pablo o de Apolo o de Cefas. Amados hermanos, Pablo le está diciendo esto: el Cristo que murió por ustedes nació en un establo, murió en una cruz y fue sepultado en una tumba prestada. No era ni de él. El que no tenía nada, Jesús lo dejó todo por nosotros. ¿Qué tenemos nosotros de nosotros mismos? Nada, lo que tenemos es a él y él es más que suficiente. Y Pablo le está diciendo esto a los corintios. En tercer lugar, la muerte de Cristo, era necesaria para que viniese ¿quién? El Consolador. Si Cristo no moría, pues entonces no podía venir el Espíritu Santo. Dice Juan 16, 7 al 8, os conviene que yo me vaya para que entonces venga ¿quién? El Consolador. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El que nos da nuestros dones. El que les dio los dones a los corintios fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, se llama en la Biblia el Consolador en muchas ocasiones. El Espíritu Santo es el que está con nosotros en nuestra aflicción, es el que nos convence de pecado. Nadie puede decir que es pecador si no lo convence el Espíritu Santo. La Biblia dice que nadie puede llamarle a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea que la muerte de Cristo era necesaria en la cruz para que sobre nosotros viniera el Espíritu Santo. Y en último lugar, Pablo les dijo que la muerte de Cristo en la cruz era necesaria porque es un suceso que trasciende. Nosotros no podemos ver la muerte de Cristo como algo que sucedió hace como 2000 años y ya. Sí fue un suceso histórico, sí murió, sí resucitó. Hay pruebas indubitables de la resurrección de Cristo, pero algo más que eso. El mismo Cristo que resucitó vive hoy. O sea que es un suceso que trasciende. ¿Hasta qué punto esto afecta a nuestra vida? Primera de Pedro 3:18 dice,
Porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La Biblia dice que Jesús murió una sola vez. ¿Qué le está diciendo Pablo aquí a los Corintios? Le está diciendo, no quiero saber de ustedes otra cosa, sino a Cristo, el que murió en la cruz, el crucificado, de forma tal que ustedes hoy vivan para Él y que recuerden, no pueden crucificarlo todos los días. No puede ser que todos los días nosotros vayamos delante de Dios con una experiencia de salvación. No puede ser. No puede ser que alguien piense que puede arrepentirse para salvación más de una vez. No puede ser. Porque Cristo murió una sola vez y para siempre. Tú no puedes pensar que cada vez que pecas estás de nuevo crucificando a Cristo, estás yendo a salvación otra vez donde estás. No puede, no es posible. Por eso él le dice, Cristo murió una sola vez. Y dice, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y segundo a los Corintios, capítulo 5, y versos 14 y 15, leemos, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La Biblia dice, mis hermanos, que si nosotros hoy tenemos esa esperanza de salvación, si hemos sido salvos por la gracia de Dios, fue porque un día Cristo murió en la cruz y resucitó para darnos vida. Así que de tal manera ya nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Por eso cuando venga a tu mente un pensamiento que tú sabes que viene de la carne, que es un deseo que quizás te puede estar atormentando y no viene de Dios, recuerda esto, tú no eres tuyo, tú eres de Dios. Tú vives para Dios y Él te ha dado la fuerza en el poder del Espíritu Santo de decir, no, porque yo soy de Cristo, yo no le pertenezco al enemigo, yo no soy del diablo, yo soy un hijo de Dios. Y el hecho de que yo sea hijo de Dios no me lo ha dado la membresía de la iglesia, ni me lo ha dado nadie, me lo dio la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y me lo dio de gratis, no costó nada a mí, le costó a Él. Tenemos la tendencia de decir, oye, la muerte de Cristo no costó nada a nosotros, pero a Él sí. Él fue crucificado, Él fue el que lo llevaron a la cruz y le pusieron aquella corona de espinas, se burlaron de Él, lo escupieron. Para que tú y yo hoy tengamos vida. Por tanto y demás, ¿vivimos para nosotros? No, debemos de vivir para Él. Un día va a llegar el momento final. Un día va a llegar el momento en que tú vas a querer virar atrás y hacer todas las cosas que quisieras hacer, pero no puedes. Hazlas ahora, Él te ha dado el poder en el Espíritu Santo. Vive para Dios, porque Él murió por ti. Si Cristo murió por nosotros y en eso tenemos vida, que en nuestro deseo, en lo interior, lo que debe haber siempre es el deseo de glorificar a Dios. No poner la carne en primer lugar. Por eso Pablo le está hablando a una iglesia que tenía 20 problemas, pero el peor de ellos es el primero que él menciona y dice, ustedes están divididos entre sí. Y como que están divididos entre sí, amados hermanos, están débiles. Y están portándose como carnales, como personas irracionales e irregenerados, como animales. Dice Pablo, el amor de Dios sobrepasa toda barrera, todo obstáculo. Por encima de todo, Pablo dice en 1 Corintios 13, y ahora permanecen estos tres, la fe, la esperanza y el amor. ¿Pero cuál es el mayor? El amor. Cuando usted ama, usted pasa por encima de lo que sea. Hay cosas que usted deja de lado. ¿Sabe por qué? Porque murieron en la cruz con Cristo. Hay un orgullo que usted deja a un lado, que usted dice, no, porque mi Cristo murió por esto está crucificado en la cruz. Cuando venga a tu mente un pensamiento que tú sabes que no viene de Dios, pues piensa, no, esto se quedó en la cruz del Calvario con mi Cristo. Jesús en la cruz recuperó todo lo que perdió el hombre en el Edén. Sus manos fueron traspasadas. Las manos de Adán tomaron del fruto prohibido. Una corona de espinas fue puesta en su cabeza. Ese fue el fruto del pecado de Adán. Espinos y cardos te producirá la tierra. Su costado fue traspasado.
De ahí, del costado de Adán, sacó Dios a Eva y ahí se estaba redimiendo en la cruz también a Eva. Cristo cambia todo, Cristo cambia, Cristo salva. No hay otra solución fuera de Cristo. Pablo le está diciendo a los corintios, lo que sea que ustedes están pasando, no quiero saber otra cosa que no sea Cristo y a este crucificado, porque ahí está la solución de todos nuestros problemas. Usted está agobiado, busque a Cristo. Usted está lleno de orgullo en su interior, busca a Cristo, te lo va a quitar. Lo va a hacer de una manera que te va a doler, pero lo va a quitar. Y qué bueno que lo quite. Usted se siente mal, usted está triste, busca a Cristo. Está alegre, busca a Cristo. Cristo es el centro de todo. Y es muy probable, amados hermanos, que la conclusión a esta carta que Pablo le escribe a los Corintios la encontremos en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4 y versos del 1 al 6. La Biblia dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La Biblia dice que el mismo Dios que tenemos, mis amados hermanos, fue quien vio a Cristo morir en una cruz por nuestros pecados. Si en esta mañana hay alguien que ha venido aquí hoy y no ha hecho una decisión por Jesucristo, este es el día, este es el momento, este es el tiempo aceptable. No hay otro. No hay otro porque Dios te está dando constantemente una oportunidad de escuchar el Evangelio. Y escucharlo. Si estás viniendo domingo por domingo a la iglesia y sigues viviendo la misma vida apartada de Dios, ¿sabe qué? La palabra del Evangelio puede ser un antídoto contra tu propia salvación, porque tú estás cerrándole el corazón a Dios. No es al hermano que te habla de Cristo, no es a otra cosa que al propio Dios. Por eso escuchar el Evangelio y seguir viviendo la misma vida es un peligro. Escuchar de Dios, escuchar la palabra de salvación y seguir viviendo dándole la espalda a Dios es peligroso. No es sabio, no es bueno darle las espaldas a lo que Dios te dice. Y cada domingo que vienes a la iglesia es una oportunidad que Dios te está dando para cuando escuches su palabra, tú cambies de actitud. Tu vida tiene que cambiar, tu corazón tiene que cambiar. La Biblia dice que nos iba a dar un corazón de carne, iba a reemplazar el que tenemos de piedra. Y eso lo hizo en un madero. Eso lo hizo en un madero. Recuerda, Él recobró en la cruz todo lo que se perdió en el Edén. ¿De dónde comió el hombre en el Edén? De un árbol. De un árbol se sacó el madero para crucificar al Cristo. Porque todo lo que se perdió allá, Él va a recuperarlo en tu vida. Él te va a dar vida y vida eterna y vida abundante, no solo para después de la muerte. La Biblia dice que Él va a estar con nosotros aún después de la muerte, pero aún en el tiempo presente hay vida, porque la Biblia dice para todo aquel que cree, no dice que va a creer en futuro, dice en presente. Tú puedes tener vida y tenerla ahora, mi hermano, mi amigo, y todo tiene que ver con Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de Cristo. Ven a Él, reciba a Jesús como tu Salvador. Es sencillo. Pero ¿saben qué? Costó la muerte del Hijo de Dios. Es decir, Señor, espérate. Yo sé que soy pecador por las cosas que tú sabes. Quizás hay alguien aquí pensando que porque el tiempo pasa, tiene menos pecado. No es así. Un pecado nos separa de Dios. Constantino decía, me voy a bautizar cuando me esté muriendo porque sé menos pecado que yo voy a cometer después de ser bautizado. Estaba en un error Constantino. Y está un error el que piensa aquí esta mañana que porque más edad tenga tiene menos pecado. No. La Biblia dice que uno solo nos separa de Dios. Uno solo. El más insignificante es un obstáculo para ir a Dios. Usted necesita de Cristo. Tenga la edad que tenga. Usted necesita de Dios. ¿Sabe por qué hay cosas por las que estás luchando y luchando y todos los días tienes que pedirle perdón a Dios por el mismo pecado? Porque no le has entregado tu vida totalmente, incondicionalmente al que la dio por ti, también incondicionalmente, porque no esperaba nada de ti, porque no había nada que podía esperar de ti.
No había nada de bueno que Dios pudo haber visto en ti para que Cristo muriese por ti. Por eso todos los días, todas las semanas, tienes que venir allí y arrodillarte y volver a pedir perdón. Y vives una vida de derrota. Una vida de derrotas en la que tú estás pidiéndole perdón constantemente por el mismo pecado a Dios. Hasta que llegue un momento que tu corazón se endurece tanto que ya ni siquiera crees que estás haciendo mal. Hay tiempo. Ven a Cristo, ríndele tu vida a Cristo. Los problemas que hay tienen su solución en Cristo. Muchos de los problemas que tiene hoy en día la humanidad y algunos que se llaman cristianos es sencillamente que no ha habido un nuevo nacimiento. Ese es el problema. No es que tenemos que estar convencidos no es que tenemos que llegar a más conocimiento ni a más cultos. Sencillamente se trata de un nuevo nacimiento. Tener un encuentro personal con Cristo, un encuentro de salvación. Un encuentro que nos lleve a humillarnos y a decir, no tengo nada mío, todo es de Él y mi vida también va a ser para Él. Si vivo, vivo por Él, porque Él murió por mí para darme vida y resucitó para reafirmar esa vida que tengo en Él. Por eso Pablo le decía a los Corintios, no quiero saber otra cosa que sea Cristo y a este crucificado. Que Dios nos bendiga, hermanos, muchas bendiciones.